Bienvenidos, los saluda el doctor Alberto Pérez Fernández, el profesor encargado de la materia de microeconomía. El día de hoy vamos a hablar del tema del equilibrio del consumidor, un tema que forma parte de esta materia que se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Autónoma del Carmen. El objetivo es que el estudiante pueda identificar, mediante un método algebraico y gráfico, el equilibrio del consumidor para comprender el origen de la función de demanda individual y de mercado. Esto para el objetivo que el alumno pueda comprender en la segunda secuencia el uso y el manejo de las funciones de demanda. Vamos entonces a definir qué es el equilibrio del consumidor. El equilibrio del consumidor se define como la elevación máxima en la cual la satisfacción de un individuo queda sujeta al ingreso monetario que tiene, pero a su vez cumple con la condición que la tasa marginal de sustitución de un bien X a un cambio de un bien Y sea igual a la razón del precio de estos bienes, es decir, lo que nosotros vamos a poder ver como la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y es igual a la relación del precio de X sobre el precio de Y. Se puede representar como la utilidad marginal de X sobre el precio de X es igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. El equilibrio del consumidor, por lo tanto, se encuentra donde la curva de indiferencia es tangente a la línea de presupuesto. Entonces, los otros dos puntos que se señalan no pueden representar el equilibrio del consumidor. ¿Por qué? Porque precisamente donde tocan los puntos, el elemento máximo no representa precisamente la máxima satisfacción de la curva de indiferencia. Vamos entonces ahora al ejemplo para poder representar de manera gráfica y de manera algebraica dónde podemos localizar el equilibrio del consumidor. Bien, consideremos entonces ahora que la persona tiene un ingreso de 120 pesos. El precio de X es de 20 pesos. El precio de Y es 10 pesos. Y tenemos una función de utilidad de X, Y es igual a X por Y elevado al cuadrado. Bien, para poder encontrar el equilibrio del consumidor, los pasos son los siguientes. Primero debemos identificar lo que viene siendo la utilidad marginal o debemos identificar el elemento que hace referencia a la utilidad total. La utilidad total en este caso identifica como X por Y elevado al cuadrado. Esos elementos van a estar en referencia, por supuesto, porque para encontrar el equilibrio del consumidor se debe cumplir que utilidad marginal de X sobre el precio de X tiene que ser igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. Entonces, debemos de cumplir con ese elemento básico o precisamente con esa característica. Por lo tanto, si nosotros sabemos que debemos de cumplir con este elemento, debemos de identificar o debemos de obtener la primera parte. Como primer paso, tenemos que debemos de encontrar las utilidades, los dos elementos. Bien, entonces encontramos utilidad marginal de X. Utilidad marginal de X dice es igual a, y vamos a derivar la utilidad respecto a X. Es decir, vamos a derivar este elemento X por Y elevado al cuadrado. Para poder encontrar entonces la solución a este elemento, nosotros podemos identificar o podremos entender que es simple y sencillamente este elemento X es el que vamos a derivar, por lo tanto, es el que nos corresponde identificar precisamente. Bien, cuando nosotros queremos generar la derivada respecto a X, o sea, una derivada parcial, simple y sencillamente el elemento Y al cuadrado, como no lo estamos derivando, lo vamos a poner a un lado. Y derivamos con respecto a X. ¿Ok? En este caso dice utilidad marginal de X es igual a Y elevado al cuadrado, porque es prácticamente el que no estamos usando. Sin embargo, afecta al otro elemento. Y derivamos lo que es Y. Como Y está elevado a la 1, pues simple y sencillamente es Y por 1 por X. Tiene un exponente 1 y a ese 1 le restamos 1, que es la regla precisamente que nosotros conocemos de X a la N. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo que digamos Y elevado al cuadrado por
1 por x a la 0. Y x a la 0 es 1, entonces decimos que es igual a 1. Y por 1 es igual a y elevado al cuadrado. Por lo tanto, podríamos decir que esta utilidad marginal de x es igual precisamente a lo que viene siendo el elemento y elevado al cuadrado. Y elevado al cuadrado. Entonces, ahí está el resultado con respecto a lo que viene siendo utilidad marginal de x. Ahora vamos a encontrar la utilidad marginal de y. Para encontrar la utilidad marginal de y, procedemos precisamente en la misma forma que lo hicimos hace un momento y encontramos simple y sencillamente que utilidad marginal de y es igual a la derivada de la utilidad respecto precisamente a y. Entonces, igual a, nosotros teníamos precisamente el elemento, o vamos a derivar a x por y elevado al cuadrado. Si vamos a derivar a y, precisamente x la sacamos y derivamos con respecto a y, de y elevado al cuadrado. Bien, entonces esto es igual a x por este elemento 2 pasa multiplicando por a este elemento y al cuadrado le quitamos un 1 y nos da entonces que es igual a x por 2y. ¿Ok? Pero también se puede reordenar y entonces entendemos que la utilidad marginal de y, este elemento, la utilidad marginal de y que tenemos aquí, nos da igual a 2xy. Tenemos entonces que podríamos identificar los elementos básicos de esta igualdad o de este elemento que nosotros tenemos que encontrar precisamente para el equilibrio del consumidor. Y tenemos que utilidad marginal de x es igual a y al cuadrado sobre el precio de x es igual a utilidad marginal de y sobre el precio de y. Hasta ahí entonces estamos cumpliendo este primer elemento. Para poder encontrar lo que es el equilibrio del consumidor, las funciones de demanda, vamos a proceder a encontrar el siguiente elemento. Para eso vamos a quitar esta parte para poder avanzar un poquito más. Y vamos a reescribir este elemento en la parte de arriba. Tenemos entonces que es y elevado al cuadrado sobre precio de x es igual a 2xy sobre precio de y, o P subíndice y. ¿Ok? Bien. Podemos entonces identificar los dos elementos. Yo necesito que en este aspecto yo me quede con y p de y de un solo lado y x p de x de otro lado. Para ello entonces hacemos solamente multiplicación en cruz. Si nosotros lo queremos entender, vamos a multiplicar en cruz para poder hacerlo. Entonces tenemos 2xy por precio de x. Si gustan ustedes lo ponemos. Solamente esto es igual a y multiplicamos los otros dos elementos en forma de cruz prácticamente. Tenemos que es igual a y elevado al cuadrado por precio de y, p subíndice y. Entonces aquí ya tenemos los dos elementos que estamos generando, que estamos obteniendo. Bien, aquí entonces tenemos que 2x por y es igual, por precio de x es igual a y al cuadrado por precio de y. Bien, aquí me queda una x, aquí tenemos un precio de x, pero me estorba esta y tiene que irse del otro lado precisamente porque no debemos o no quisiéramos tenerla. Entonces, vamos a utilizar este 2 y esta y, pues las vamos a mandar del otro lado. Tenemos 2y por x, p subíndice x, esto es igual a, y tenemos aquí de este lado, tenemos y al cuadrado por p subíndice y. ¿Ok? Bien. Este elemento 2y, como está multiplicando, lo vamos a mandar del otro lado dividiendo. X, p subíndice x es igual a, tenemos y, p subíndice y sobre 2y. ¿Ok?
Tenemos entonces este elemento básico y por lo tanto me está diciendo que x, p de x es igual a, tenemos aquí y elevado al cuadrado sobre 2y. Tenemos una y aquí y tenemos una y elevado al cuadrado. Entonces, por lógica, nosotros sabemos que esto incluso se puede escribir de la siguiente manera. Tenemos que este elemento es y por p subíndice y, es lo mismo que ponemos 2 por y. Como están multiplicándose, entonces, dice, yo puedo simple y sencillamente quitar esta y con y y me queda solamente como la siguiente manera. X, p de x es igual a y, p de y sobre de 2. O lo mismo que nosotros quisiéramos decir, un medio de y, p subíndice y. Ya tenemos entonces este elemento. Yp de y, xp de x es igual a yp de y sobre de 2 o un medio de yp de y. Ese elemento lo vamos a utilizar para precisamente poder encontrar lo que es las funciones de demanda de x y funciones de demanda de y. Quiero que recordemos este elemento, ¿ok? Yp de y sobre 2 es igual a un medio de yp de y. Eso es x. Entonces, el valor de x lo vamos a sustituir precisamente en el siguiente elemento, en la siguiente parte que nosotros vamos a identificar. Tenemos entonces que vamos a identificar precisamente la línea de presupuesto. Recordemos, la línea de presupuesto es m es igual a x, p subíndice x más y por p subíndice y. ¿Ok? Si tenemos entonces que xp de x es igual a un medio de yp de y o yp de y sobre 2, que es prácticamente lo mismo, vamos a sustituir este xp de x, este elemento, lo vamos a sustituir en xp de x. Por lo tanto, dice m es igual a un medio de y, p subíndice y. ¿Ok? Entonces, ahí estamos sustituyendo solamente m es igual a un medio de yp de y, que es el valor de xp de x, más y p de y. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros estamos sustituyendo solamente el valor de xp de x. Solamente lo estamos pasando. Bien, como aquí ya tenemos yp de y y tenemos y los dos elementos tienen el mismo exponente, podemos hacer la sumatoria. Entonces, m es igual a, tenemos un medio de y, p subíndice y, o el valor de, o la cantidad de y por su precio de y, más, aquí tenemos un entero, entonces para que se pueda quedar en la misma forma, pues ponemos 2 sobre de 2, y, p subíndice y, ¿ok? Es prácticamente lo mismo, no pasa absolutamente nada, es simple y sencillamente, estamos convirtiéndolo en una fracción, este valor unitario, y nos queda como 2 medios. 2 medios, pues es igual a 1, entonces no estamos modificando absolutamente nada. Entonces dice que m es igual a 3 medios de y, p subíndice y. Bien, aquí tenemos entonces que el ingreso está destinándose a 3 medios de y, p de y. Yo necesito saber cuántos productos de y estoy consumiendo en función del precio y del ingreso que tengo. Para eso, entonces, voy a despejar esta y, o yo necesito quedarme solamente con esta y, ¿ok? Entonces, este 3 medios con este precio de y, como están multiplicando, lo voy a pasar dividiendo a m. Entonces, simple y sencillamente dice, tenemos que y es igual a m sobre 3 medios por precio de y. ¿Ok? Tenemos entonces que y es igual a m sobre 3 medios de precio de y. Ahí tenemos un elemento básico, tenemos que modificar esta fracción para que no nos quede de esta manera, y nos queda igual como si tuviéramos m sobre d, lo mismo que si pusiéramos
3 por precio de Y sobre de 2. ¿Ok? Tenemos entonces ahí precisamente dos elementos básicos y podemos entender que el extremo por el extremo y el medio por el del medio. Y generamos lo que nosotros nos decían, ¿no? M por 2, 2M sobre 1 por 3 por P de Y. Entonces es 3 por P subíndice Y. El resultado entonces me dice que Y es igual a 2M sobre 3 precio de Y. Es decir, la función de demanda de Y es igual a 2M sobre 3P. Ahí tenemos entonces la función de demanda de Y. Necesito encontrar la función de demanda de X. Para la función de demanda de X, entonces procedemos a hacer lo siguiente. Regresamos con la forma precisamente de lo que es la línea de presupuesto. M es igual a XP de X más YP de Y. Pero recordamos que hace un momento decíamos que XP de X, solamente para recordar aquí, vamos a poner como nota, XP de X era igual a un medio de Y P subíndice Y. ¿Ok? Entonces, yo ahora quiero encontrar YP de Y. Este 2 que está dividiendo prácticamente pasa multiplicando a 2XP de X. Entonces me quedaría 2X P subíndice X es igual a Y P subíndice Y. Ahí yo tengo entonces YP de Y. Entonces ese valor lo puedo yo sustituir precisamente aquí. Este YP de Y es precisamente este valor. Pero YP de Y equivale a 2XP de X. Entonces, este YP de Y equivale a 2X P subíndice X. Más, y tenemos precisamente que esta XP de X la bajamos, XP de X la bajamos, es igual a M. Tenemos entonces que M es igual a XP de X más 2XP de X. Como tiene la misma exponente, entonces son términos parecidos o semejantes, se pueden hacer la sumatoria sin mayor problema. Entonces, M es igual a 3XP subíndice X. Necesito encontrar la X también. En la misma forma que obtuve Y, quiero despejar o quiero encontrar cuántos productos puedo demandar o comprar de X en función de los precios y del ingreso. Entonces, voy a despejar esta X, la puedo sacar, y este 3 con este precio de X me estorban, y como están multiplicando, los paso dividiendo. Entonces me dice que es M sobre 3 precio de X es igual a X. O lo mismo, lo cambiamos solamente, X es igual a M sobre 3P de X. Y encontramos entonces aquí la función de demanda de X. Ahí tenemos entonces la función de demanda de X y teníamos la función de demanda de Y. Tenemos los dos elementos que nosotros estábamos buscando hace un momento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que sustituir los valores del precio de X, el precio de Y y el ingreso y encontramos el punto de equilibrio. Bien, entonces tenemos, voy a borrar esta parte. Nos dice que la función de demanda de X es igual a M sobre 3P de X. ¿Ok? Entonces, solamente hay que regresar para ver los valores que teníamos hace un momento. Y dice que M es igual a 120 y 3P de X, el precio de X es igual a 20. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos precisamente la forma de encontrarlo. 120 sobre, pues por 2, 6 y nos da 60. Por lo tanto, nos da un total de 2. ¿Ok? Tenemos entonces ahí un total de 2 y recordamos entonces la función de demanda de Y. Y era igual a 2M sobre 3P subíndice Y. ¿Ok?
Entonces, ahí tenemos 2 por el ingreso, que son 120, sobre 3 por lo que viene siendo el precio de Y, y el precio de Y es 10. Tenemos entonces que es igual a 240 sobre 30 y nos da un total de 8. Tenemos entonces que el equilibrio del consumidor se alcanza cuando se consumen 2 unidades de X y, por supuesto, 8 unidades de Y. Tenemos entonces 2 unidades de X y 8 unidades de Y. Tenemos, por lo tanto, el valor o el elemento en el cual se maximiza lo que es la utilidad para este individuo o este consumidor. Vamos a intentar graficarlo entonces para que nosotros podamos identificar y ver hasta dónde se puede generar este elemento. Bien, quedamos con 2 y 8 para que no se nos vaya olvidando este elemento. Teníamos entonces que la línea de presupuesto decíamos que es igual a M es igual a X, P de X, más Y, P de Y. ¿Ok? Teníamos la línea de presupuesto es igual a X, P de X, más Y, P de Y. Y M es igual a 120, es igual a X por el precio de X, que es igual a 20, más Y por el precio de Y, que es igual a 10. Esto lo ordenamos solamente. 120 es igual a 20 de X más 10 de Y. Bien. Si nosotros queremos despejar a X o despejar a Y, pues simplemente mandamos el otro elemento, el lado contrario. Y si nos queremos quedar con X, pues simple y sencillamente sería 120 menos igual a 20X. Para quedarnos solamente con X, mandamos este elemento que está multiplicando, lo mandamos dividiendo y nos quedaría 120 sobre de 20, 10 sobre de 20 y quitamos precisamente este 20 de este lado. Y nos queda entonces esta manera. X es igual entonces a 6 menos 10 sobre de 2, 0.5, por Y es igual a X. Ya lo había puesto anteriormente, entonces nos queda X es igual a 6 menos 0.5 de Y. ¿Ok? Tenemos entonces esa manera o esa característica de encontrar precisamente la fórmula. Entonces, si yo encontraba que X era igual a 2 y Y era igual a 8, necesito saber si efectivamente esos puntos me los da la línea de presupuesto. ¿Ok? Entonces, sustituimos el valor de Y. El valor de Y es 8 precisamente. Entonces, dice X es igual a 6 menos 0.5 por. Aquí tenemos el valor de 8. 0.5 por 8 nos da 4. Y tenemos entonces que X es igual a 6 menos 4 y nos da un total de 2. Por lo tanto, se cumple precisamente que cuando yo estoy consumiendo 8 unidades de Y, estoy consumiendo 2 unidades de X. Ahí me está indicando de manera algebraica precisamente que se cumple precisamente la línea de presupuesto. ¿Cómo obtengo yo la línea de presupuesto de manera gráfica? De manera gráfica, pues nosotros tenemos el siguiente elemento, el siguiente ejemplo. Lo podemos hacer con Excel, o si no, lo podremos hacer de manera directa. No quedó precisamente muy derecho, que digamos. Vamos a intentar hacerlo un poco más. Sí, creo que ya quedó mejor. Bien, entonces decimos, nosotros estamos conociendo o intentando encontrar cuáles son los extremos, X y Y. ¿Cómo necesito saber? ¿Cómo sé cuáles son los extremos? Los extremos los encuentro de manera muy rápida. Si el precio de Y es 10,
si el precio de Y es 10 y el ingreso total que tenemos son 120, entonces me está indicando que 120 sobre 10 son 12. Por lo tanto, Y va a valer 12. 12 va a ser el nivel máximo que puede comprar el individuo. En X, por otro lado, son 120 el ingreso y el precio de X que teníamos es 20. Entonces, 20 sobre 20 nos da un total de 6. Quiere decir entonces que hay 6 unidades como el nivel máximo de X. Por lo tanto, nuestra línea de presupuesto va de 12 en Y hasta 6 en X. Entonces, esa es nuestra línea de presupuesto. Ese es nuestro aspecto o en la restricción presupuestaria. Y nos decía que el punto del equilibrio del consumidor era cuando X era igual a 2 y Y era igual a 8. Por lo tanto, estamos suponiendo que el valor sería más o menos así, de 2. Ajá. Y tocaría más o menos este punto cuando Y vale 8. Este punto es precisamente donde la curva de indiferencia, y esta curva de indiferencia es tangente precisamente a lo que es nuestra línea de presupuesto. Aquí está entonces lo que es el equilibrio del consumidor. El equilibrio del consumidor lo alcanzamos cuando X vale 2 y Y vale 8. Bien, pues esta es la manera de representar el equilibrio del consumidor. Esperamos que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, por favor, háganlo saber en el canal de YouTube o en clases si es que son nuestros alumnos. Si nos ven en alguna parte, por favor, recuerden enviar algún mensaje y nosotros a la brevedad lo podemos contestar. Muchísimas gracias por su atención. Les dejamos parte de la bibliografía y muchísimas gracias por ver este video. Hasta la próxima.